Mientras estábamos en el colegio, quizás a más de uno le ha pasado eso, que llegaba el fin de año en el mes de diciembre, sí, casi por estas fechas, ¿no? Cuando las clases terminan, primaria, secundaria. Y en algunas ocasiones, algunos profesores simplemente nos tomaban por sorpresa y decían examen. Los alumnos estaban totalmente esperanzados en que ya se habían librado de los exámenes, pero al profesor se le ocurría tomar un examen de todo lo que había enseñado a lo largo del año. Un examen sorpresa, un examen que tenía que ver con todo lo que se había enseñado en el año. Y lo hacía así, de manera sorpresiva. Tú estabas ahí, ya, con tu examen al frente de ti. Y una vez no estaba preparado. O se recordaba tal vez de las clases finales, de los últimos temas tratados, pero difícilmente se acordaban de las primeras cosas que les habían sido enseñadas durante el año académico. Y eso era algo bastante recurrente, lo hacían casi todos los años, o más de un profesor, por lo menos me tocó a mí, que hacían esas cosas. Y como verán, era siempre importante que como estudiantes esté preparado, que como estudiantes estemos siempre atentos. Claro, uno como joven siempre piensa de una manera inmadura, ¿no? Está pensando ya en el recreo, está pensando en que ya se acaban las clases, mis vacaciones, voy a viajar, voy a dormir hasta tarde y cosas así. Pero lo ideal hubiera sido, ¿no?, que un estudiante esté preparado para todo y para que el examen no lo tome por sorpresa. Sea que haya o que no, el estudiante tenía que estar preparado. Pero no era siempre el caso. El texto que he tomado hoy día para el sermón lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Este es el texto central del sermón. Lleva por título: Examinaos a vosotros mismos. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Eso dice la palabra. También de parte del Señor hay una invitación a que nosotros nos autoexaminemos. Y eso está claramente en las Escrituras. No es algo que nos vaya a tomar por sorpresa. Imagina que de pronto el Señor te tome por sorpresa y te dice: autoexamínate. Quiero ver si de verdad eres mi hijo. Es algo que a muchos tomaría por sorpresa. Claro que nosotros no estamos pensando: yo soy cristiano hoy día, mañana no somos cristianos intermitentes. Somos cristianos las 24 horas del día y todo el tiempo. Si en cualquier momento alguien nos invita a autoexaminarnos, nosotros tendríamos que decir con humildad delante del Señor: Señor, gracias por la obra que has hecho tú en mí, que me permaneces aún fiel a ti. Debería ser la respuesta obvia en cada cristiano, pero no siempre es así. Siempre a muchos termina por tomarnos por sorpresa. Quizás se nos hace esa pregunta y nos sorprenden cuando tenemos un pensamiento perverso. Y nos sorprende con pecados que hayamos cometido y que tal vez estemos omitiendo, que no estemos reconociendo, que estemos olvidando de arrepentirnos por alguno de ellos. Autoexaminarnos es una invitación también de parte del Señor a nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra mandamientos, va a ser inevitable que lo primero que pase por nuestra mente sea Éxodo capítulo 20. Allí tenemos registrados los 10 mandamientos en la ley moral del Señor, ¿verdad? El pastor Andrés estaba enseñándoles eso a los niños en la escuela evangelística. Tal vez ellos se sepan de memoria los 10 mandamientos y tal vez lo sepan también en orden consecutiva. Tal vez también nosotros lo sepamos. Si le pregunto a alguno de ustedes, quizás me va a recitar en orden, tal vez de manera resumida, pero exacta, cuáles son los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. El primero: no te harás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento. Segundo mandamiento. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. El quinto: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. El noveno. Y el décimo: no codiciarás. Tal vez tenemos todos grabados esos 10 mandamientos porque lo hemos escuchado tal vez incluso de niños en las clases de religión que a veces nos obligaban a llevar en el colegio. Tal vez lo teníamos presente, ¿verdad? Si escuchamos mandamiento, ya,
viene a nuestra mente Éxodo 20, lo tenemos grabado, precisos. No fallamos en eso, sabemos dónde encontrarlo. Y es más, incluso podemos llegar a ser más bíblicos aún. Y nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos la palabra del Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Y la palabra del Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Esas cosas las tenemos nosotros grabados en la mente, pero no necesariamente en el corazón. Podemos saber de memoria los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20 y podemos tener también grabado el versículo y la cita exacta del Nuevo Testamento, el nuevo mandamiento dado por Jesús. ¿Verdad? Pero son los únicos mandamientos que el Señor ha dado. No estamos hablando de los mandamientos para las leyes ceremoniales, ni nada de esas cosas, pero hay a lo largo de las Escrituras mandamientos que el Señor dejó para nuestra edificación y fortalecimiento. Muchos más. Por ejemplo, si vamos a 1 Tesalonicenses 5:17, también es un texto bastante conocido que dice: orad sin cesar. ¿Ustedes qué opinan que es un mandamiento, una sugerencia? Orad sin cesar. Es un mandamiento. Es un mandamiento que da el Señor por medio de la pluma del apóstol Pablo. No te dice es un mandamiento, no te lo enumera en una lista. Simplemente te habla y tú tienes que entender que esto es un mandamiento. No tienes que dejarlo pasar por alto, no tiene que pasar por tu mente. No, solamente es una sugerencia, de repente no puedo hacerlo y no me va a pasar nada. No, hermanos, es un mandamiento. La oración es un mandamiento. Podemos también seguir con el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras. ¿Esto también será una sugerencia? Es un mandamiento. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cualquier cristiano que quiera estar bien nutrido espiritualmente va a tener que tomar la palabra del Señor en serio, nutrirse, fortalecerse. Por tanto, tenemos que tomarlo como lo que es un mandamiento. Escudriñar las Escrituras es un mandamiento. Orar es un mandamiento. Y ahora, solo un último ejemplo. Sed santos. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Levítico 20, capítulo 7. También lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y esto, hermanos, de sed santos, no es una práctica que deba quedar a nuestra libertad de conciencia. Sed santos también es un mandamiento de parte del Señor. Todos estos versículos citados son para la iglesia. Un inconverso, una persona que no ha recibido al Señor, que no ha sido regenerado, no puede cumplir ninguno de los mandamientos, no puede orar, no puede, físicamente podría hacerlo, podría tener una Biblia y meditar en ella, pero no va a hallar en ella la bendición de Dios. Si se esfuerza en ser santo una persona que no ha sido regenerada, solamente se va a convertir en una persona moral, en un moralista, pero eso no le va a sumar nada en la salvación, eso no le va a aportar nada. Esto es una palabra y un mensaje para la iglesia. Y estos que he mencionado son solamente algunos de los mandamientos que el Señor ha dado. Y nosotros, hermanos, con vergüenza tenemos que reconocer que no somos diligentes en todo. En más de uno de estos mandamientos, y he citado muy pocos, no estamos siendo diligentes. Tal vez no estamos meditando en la palabra del Señor debidamente, tal vez no estamos tomándonos el tiempo de orar adecuadamente. Tenemos una reunión de oración una vez a la semana. Tal vez la mayoría de nosotros se reúne ahí. Tal vez algunos no pueda por diferentes razones, pero el resto de días de la semana yo no lo puedo saber. Lo saben ustedes, lo sabe el Señor. Pero ¿estamos orando? ¿Estamos meditando en la palabra del Señor? Autoexaminémonos, hermanos. ¿Estamos haciendo eso? Y ahora, también, hermanos, hay un mandamiento en el que mostramos un especial descuido, algo que nosotros damos tanto por hecho que lo omitimos. Y justamente es el texto con el cual iniciamos. Examinaos a vosotros mismos. Y una vez más vuelvo a repetirlo. ¿Esta es una sugerencia? ¿Examinarnos a nosotros mismos es una sugerencia? Debe ser algo que haga tal vez una vez a la semana, una vez al mes, o tal vez a fin de año para ver qué he hecho de mal durante el año, o debe ser algo constante. Examinarnos a nosotros mismos también es un mandamiento.
Este es el texto con el cual voy a desarrollar el sermón. Y ahora, examinémonos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y ahora esto nos lleva también a una pregunta. Si se trata de autoexaminarnos, hermanos, ¿bajo qué estándar debemos llevar a cabo ese autoanálisis, ese autoexamen? ¿Cuál es el estándar para nosotros realizar ese examen? ¿Cuál sería el perfil del cristiano? ¿Con qué debo compararlo? Si vas a comparar tu vida con la de quién la compararías, definitivamente el modelo es Cristo. ¿Verdad? No es un ángel del cielo, aunque son seres santos. No es tu pastor. No es algún personaje de la historia en la Biblia. El modelo siempre va a ser el Señor, y esto lo encontramos en su palabra. Uno, si no se examina bajo el estándar bíblico, a la luz de las Escrituras, va a terminar por llevar su autoexamen y solamente tiene 3 opciones. 1, va a llevar a cabo su autoexamen teniendo como modelo a sí mismo, sus sentimientos, las obras que esa persona pueda hacer. 2, esa persona puede llevar su autoexamen tal vez a lo que los demás digan de él. Y 3, a la Biblia, a la palabra del Señor. Solo tiene 3 alternativas para escoger. Yo voy a autoexaminarme, a ver, ¿bajo qué perfil me voy a autoexaminar? ¿Yo mismo? ¿Lo que los demás digan de mí? ¿O lo que la Biblia dice de mí? ¿Cuál es el estándar? Nosotros sabemos que es la palabra del Señor, el estándar bajo el cual nosotros debemos guiar nuestro cristianismo. Ahora, si uno termina por escoger la primera alternativa, que es yo mismo, definitivamente nosotros recordaremos también el versículo en Jeremías, engañoso, pero aunque el corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Podríamos llegar a decir, yo oro, debo ser cristiano, esta debe ser la marca definitiva de mi cristianismo. Yo oro, sí oro, no me pueden decir que no oro. No me ven, yo no tengo que estar reportándole a qué hora oro, pero yo oro. Recordemos, hermano, que los fariseos eran muy cuidadosos de cumplir los mandamientos. Ellos oraban 3 veces al día. Entonces, tú oras, los fariseos también oran. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo ayuno. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Esto los encontramos registrados en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 10, el de orar. El de ayunar lo encontramos en el mismo capítulo, solamente versículo más abajo, Lucas 18, 12. Ahora también podrían decir, pero yo soy muy generoso con mis ofrendas, es más, yo diezmo. Esta iglesia no participa en el diezmo, no llevamos a cabo esa práctica con un fundamento bíblico válido, pero ofrendamos con la disposición de nuestros corazones. Y alguien puede justificarse diciendo, yo soy muy generoso con mis ofrendas, yo soy muy desprendido. Recordemos, hermanos, que los fariseos diezmaban de todo lo que ganaban. Y más aún, recordemos también que Ananías y Zafira también aportaron un monto de dinero. Y yo no creo que haya sido un monto pequeño. La Biblia dice que ellos no entregaron todo lo que recibieron por la propiedad que vendieron, pero definitivamente deben de haber entregado una parte muy grande. Entonces, si tú basas tu cristianismo en base a tus sentimientos y a tus obras, a que tú oras, a que tú ayunas, a que tú ofrendas generosamente, ¿en qué te diferencias de ellos? También puedes decir, pero a mí me gusta predicar el Evangelio, a mí me gusta compartir el Evangelio, las buenas nuevas, salir a evangelizar. También recordemos a los fariseos, la Biblia dice que ellos recorrían mar y tierra por un prosélito. Y cuando lo hallaban, lo hacían 2 veces más hijos del diablo. Entonces, salir, compartir el Evangelio, predicar, tener esas ansias de predicar, tampoco sería una base sólida sobre la cual fundamentar tu fe, tu cristianismo. Yo acompaño siempre al predicador fiel. Yo conozco a un pastor que es muy bueno, muy fiel a la palabra, muy temeroso. Yo veo cómo se quebranta cuando ora. Yo veo cómo es de piadoso en su enseñanza, las cosas que él hace, que él enseña, que él dice, cómo vive. Yo lo conozco muy bien y yo estoy siempre junto a él. ¿Saben? Simón el Mago también se apegó a Felipe. Estuvo con él por mucho tiempo. Felipe no se dio cuenta. También tenemos el ejemplo de Demas. Demas era un colaborador del apóstol Pablo.
Pablo escribió la carta a los colosenses y a los filipenses desde prisión. Y en esas 2 epístolas, Pablo envía los saludos cordiales de las personas que estaban allí con él, y entre ellos menciona a Demas. ¿Se imaginan? 2 cartas, es decir, Demas estuvo un buen tiempo con Pablo en prisión, compartiendo las prisiones, pero ¿esto lo hacía cristiano? ¿Esto hacía de Demas un verdadero cristiano? Leemos más adelante en Timoteo, que Pablo le escribe angustiado a Timoteo, unas palabras que si uno las medita, ¿y qué habrá sentido el apóstol Pablo en prisión, viendo que sus colaboradores lo abandonan? Timoteo, por favor, ven pronto a verme. Se sentía solo, estaba en prisión, se sentía solo, y su colaborador, aquel que tal vez le dijo, yo estaré contigo todo el tiempo, Pablo, hasta la muerte contigo. Tal vez como Pedro lo hizo un día, pero la diferencia es que Pedro se arrepintió, Demas no. Demas lo abandonó. Timoteo, por favor, ven pronto a verme, porque Demas me ha abandonado. Esas palabras, hermanos, me quebrantan. Porque nosotros sabemos que hay siervos del Señor, fieles al Señor, y que tal vez, porque no pueden ver el corazón, solamente Dios lo puede ver, tienen alrededor a personas que no son fieles. ¿Cómo eran estos 2 casos, estos ejemplos? Demas, Simón el Mago. Y cualquiera de estos ejemplos nos lleva a la conclusión de que las obras que nosotros podamos hacer no son un fundamento para nosotros poder decir yo soy cristiano porque hago tales y tales y tales cosas. Hemos enumerado varias cosas que uno diría, esto lo hace solamente un cristiano verdadero, un cristiano fiel, piadoso, muy temeroso. Wow, alguien que ora, alguien que ayuna, alguien que lee la palabra, alguien que acompaña en las prisiones a un siervo de Dios, alguien que sale a evangelizar con tanto amor, alguien que es generoso con sus ofrendas. Si ponemos ese perfil a un costado, cualquier persona que lo vea dice, no, este debe ser cristiano. No hay duda, definitivamente debe ser un cristiano, ¿verdad? No hay otra forma de decirlo. No, yo no creo que esa persona no sea cristiano, yo no creo que él sea un moralista simplemente, o que sea un ateo. Un moralista no ora, no ayuna, no ofrenda, pero este hombre sí. Este hombre ha estado hasta en las prisiones con el siervo de Dios, debe ser un buen cristiano. ¿Cuánto lo admiro? Pero no es así. Y esto nos lleva a una segunda conclusión, no idolatremos a los hombres. Felipe no conocía el corazón de Simón el Mago. El Señor le reveló a Pedro las intenciones del corazón de Simón el Mago, pero no lo hizo con Felipe. Pablo en un comienzo no lo sabía, no sabía que Demas no era un creyente. Pablo lo llevó hasta las prisiones con él. Pablo lo tenía como un cristiano, decía mis colaboradores. No decía el nombre tal, tal, tal. Y también Demas. Demas estaba incluido ahí entre la lista de colaboradores. Era aparentemente un hombre fiel. Así que tengamos muy en claro esto, hermanos, las cosas que nosotros podamos hacer para el Señor, hay que ver con qué disposición de corazón la estamos haciendo. Si de verdad es algo que le va a llevar gloria al Señor, o si de verdad es algo que solamente queremos para elevar nuestro corazón, para que vean nuestro orgullo, para que nos vean como cristianos muy fieles. Nosotros no debemos buscar la aprobación de los hombres, ni siquiera dentro de la iglesia, sino la aprobación del Señor. Orar, ayunar, evangelizar, acompañar a los ministros en sus labores o en sus prisiones, no son obras malas en realidad, hermanos. Pero si esas van a ser las únicas bases para nuestra justificación, entonces esas obras son simplemente trapos de inmundicia, como lo dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Allí se quedan esas obras, no pasan de esos trapos de inmundicia. Uno diría, qué buen creyente es, qué buen cristiano que es, pero para el Señor solamente es un trapo de inmundicia. Y ahora, si vamos a lo que la palabra misma nos dice, en el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo nos dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos cumplían cabalmente todas esas cosas. Ellos las llevaban a cabo a la perfección, eran muy minuciosos. Nadie podría acusar a un fariseo de que ellos no oraban, de que ellos no ayunaban, de que ellos no diezmaban. Ellos estaban muy seguros de ser aceptables para Dios.
Pero saben, ellos no buscaban que Dios los acepte, ellos buscaban que los hombres los vean. Ellos oraban en las plazas, puestos en pies, para que los vean. Ellos ayunaban y demudaban su rostro para que los vean como el hombre piadoso en una esquina, con la cara de hambre porque estaba ayunando. Él quería que lo vean. Eso quería el fariseo, ser visto. No quería la aprobación de Dios, quería la aprobación de los hombres. Pero no es lo que un cristiano verdadero quiere. Un verdadero cristiano nunca te va a decir que está ayunando. Y lo vas a ver feliz y lo vas a ver contento y tú no sabes que está ayunando, que no ha desayunado, que no ha almorzado. ¿Por qué no busca tu aprobación? Él busca la aprobación de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, que si tu estándar eres tú mismo, vas a fallar. Y ahora, ¿qué diremos del segundo enunciado? Y si voy a basar mi cristianismo en lo que los demás piensen de mí, todos me van a ver bien, todos me ven como un cristiano. Una persona puede estar autoengañada creyendo que es cristiano. ¿Por qué? Porque tiene la aprobación de sus hermanos. Bueno, hermanos entre comillas, porque esta persona seguramente no es cristiano, pero congrega, pero está allí en la iglesia. Y esta persona debe decir, yo debo ser un buen cristiano. Todo el mundo me dice que soy un hombre piadoso y me llama para que lo acompañe en tal o cual lugar, a tal o cual evento, porque ven mi disposición, porque ven que soy muy fiel. Entonces yo debo ser cristiano de verdad. Todos los demás me lo dicen. Todos quieren salir a hacer sus trabajos ministeriales conmigo. Seguramente porque soy un buen cristiano. Y esto nos lleva también, hermanos, a una segunda conclusión. Vamos, hermanos, a tener que ir al Antiguo Testamento y recordar al profeta Samuel. En el capítulo 16, versículo 6. ¿Recuerdan cuando el Señor envía a Samuel a ungir a un nuevo rey para Israel? ¿Lo recuerdan? El rey vigente, el rey actual, era Saúl, pero el Señor ya lo había desechado. El Señor le dijo a Samuel, ve a Belén, a la familia de Isaí, vas a ungir a un hijo de él para que sea el nuevo rey de Israel. No le dijo quién iba a ser. Ahí está la sabiduría del Señor. El Señor también quería probar el corazón de Samuel y lo hizo. Y esto queda como ejemplo para nosotros. Apenas pasó Eliasib la puerta, ¿qué dijo el profeta Samuel? He aquí el siervo del Señor, el ungido del Señor. Él es. ¿Lo ven? Este siervo de Dios, este gran profeta del Señor, se dejó llevar por sus ojos, se dejó llevar por sus propias inclinaciones. Vio un hombre tal vez de buen parecer, de buen porte, y dijo, tiene todo el porte de un rey. Se ve un hombre muy serio, debe ser un rey imponente seguramente. Él es el profeta, pero es el nuevo rey. Él es a quien el Señor ha escogido. ¿Lo ven? Samuel le dio su aprobación. No conocía el testimonio de Eliab, pero lo había aprobado. Volvamos también al ejemplo de Simón el Mago. Simón el Mago también dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 13, que Simón el Mago también creyó y estaba con Felipe, lo acompañaba. Si Felipe iba a algún lugar de Samaria, seguramente Simón el Mago estaba allí con él. Seguramente Simón el Mago tenía la aprobación de Felipe. Seguramente si alguien le preguntaba por Simón el Mago, Felipe decía, él es un creyente. Yo le he visto cómo él ha abandonado toda su magia por seguir a Cristo. Y tal vez Felipe equivocadamente le dio su aprobación. Pero este hombre no era creyente, este hombre estaba autoengañado cuando se bautizó, cuando afirmó que era creyente. Pero vemos cómo todo eso el apóstol Pedro lo desenmascara, cuando el Señor le da iluminación y le dice, veo que estás en hiel de amargura. Ora al Señor a ver si tiene misericordia de ti y te concede la salvación. Simón el Mago contaba con la aprobación de Felipe. Simón el Mago tal vez podía decir esto, no, yo soy cristiano, mira, Felipe te da testimonio de mí, no me preguntes a mí. Si yo te digo que soy cristiano, no me vas a creer, sería ego, sería vanagloria. Pregúntale a Felipe si soy o no soy un cristiano. Felipe, así, no, claro, ¿cómo no soy cristiano? Mira todo lo que este hombre ha dejado, su riqueza, su ganancia, su fama, su magia, su poder. Felipe le dio la aprobación. Lo mismo que el ejemplo anterior de Demas.
Demas también tenía la aprobación de Pablo como un siervo. Pablo seguramente también decía que él era un misionero, que era un hombre que había dejado todas sus cosas, sus bienestares, por las prisiones de Cristo, ¿verdad? Tenía la aprobación de Pablo, pero no, este hombre tampoco era creyente. Y entonces esta es otra conclusión a la que llegamos, que ni el testimonio nuestro, ni el testimonio de otros es una base suficientemente sólida para afirmar que somos creyentes. Y entonces se repite la pregunta: examinaos a vosotros mismos, la orden, el mandato. Examinaos a vosotros mismos. Ya tenemos descartado por completo estas dos opciones. Yo no puedo basar mi cristianismo en cuanto a lo que yo siento, a lo que yo creo, a lo que yo hago. Yo no puedo basar mi cristianismo en cuanto a lo que otros piensen o crean de mí. Y esta persona puede vivir autoengañada. Tal vez él de verdad cree que es cristiano. Tal vez no sea un inconverso fingiendo ser cristiano. Tal vez sea un inconverso que de verdad cree que es cristiano. La Biblia nos invita a autoexaminarnos. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Nos dice: examínate a vosotros mismos a ver cuánto sabes de teología. Examínate a ti mismo a ver si tienes las aptitudes para ser un ministro. No, dice para ver si eres cristiano. Así que este mandato abarca a ministros también, a examinarnos siempre, a estar siempre nosotros dispuestos a examinarnos con humildad. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra del Señor al lado. Cuando leemos la palabra del Señor, encontramos cuál es el estándar que el Señor ha puesto para su pueblo, para sus hijos. ¿Cuál es la forma de vida que debe llevar un cristiano? Eso no te lo va a decir el mundo, eso te lo va a decir el Señor. Uno en su humanidad puede decir muchas cosas que pueden sonar piadosas, pero el Señor muchas de esas cosas las ha desechado. El Señor tiene su palabra y esta es la única forma por la que uno puede de verdad saber si es cristiano o no. No va a bajar un ángel del cielo a decirte: no, si tú eres cristiano, no tengas duda, tú eres cristiano. No, el Señor te va a dejar tu palabra acá. Dice: un cristiano es así, es asá, hace esto, no hace esto. Y ahora, tú al costado: yo soy así. A veces, yo hago esto, no lo he hecho recientemente. Y el otro, esto sí. Entonces la Biblia te invita a autoexaminarte. No es con la intención de castigarte, no es con la intención de que te sientas mal y torturarte. Es con la intención de que veas si de verdad tu fe está puesta en el Señor, está puesta en ti o está puesta en los hombres. Si tu fe está cimentada sobre el fundamento sólido, sobre la roca de la salvación, sobre Jesucristo, o sobre quién está puesta la esperanza de tu salvación. Aquí voy a hacer mención, hermanos, de una parte que es un poco más doctrinal, sobre la justicia de Dios. Solamente para recordarnos algo que seguramente ya conocen ustedes. Lo mencionamos hace un rato: si basamos nuestra justicia, nuestra justificación en las obras que podamos hacer, tendríamos que decir entonces que los fariseos fueron salvos, que sus obras eran rectas, eran buenas, pero no es así, ¿verdad? Y si esas no son las obras de justicia que el Señor demanda, entonces, ¿cuál es la obra de justicia que el Señor demanda? ¿Cuál es la justicia que el Señor pide de ti, de mí, de cualquiera de nosotros, de cualquier creyente? Para entender lo que significa la justicia de Dios, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Jesús vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios y cumplió con una misión para la cual fue enviado a la tierra. Su misión ciertamente fue morir por los pecadores que habían sido escogidos desde la eternidad pasada, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿y qué hubiera pasado si Jesús no hubiese pasado esos 30 años viviendo humildemente bajo el techo de María y de José como un carpintero, si no hubiera llevado a cabo esos 3 años y medio de ministerio, si no simplemente hubiera bajado ese día viernes, ese día del sacrificio? Si solamente hubiera venido ese día para ser sacrificado, ¿nosotros hubiéramos sido salvados? ¿La justicia de Cristo hubiera estado sobre nosotros? Total, ¿no dice la Biblia que por su muerte somos salvos? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida perfecta y recta de Jesús? Este es el tema, hermano, que quiero que tengamos claro nosotros.
Jesús vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios y cumplió su misión, que era no solamente morir por nuestros pecados, sino también vivir una vida en perfecta rectitud. Los teólogos se refieren a esto como la obediencia activa y pasiva de Cristo. La obediencia activa se refiere a la vida perfecta y sin pecado que Cristo vivió. Es decir, esos 33 años y medio que Jesucristo vivió en total obediencia a la ley de Dios, sin faltar en ninguna ley, habiendo cumplido absolutamente todos, esa vida perfecta y recta, es la que posteriormente se nos imputa a nosotros. La justicia que el Señor demanda de nosotros no son todas las obras que hacían los fariseos. El Señor, cuando Cristo muere, nos imputa la obra de Cristo. Toda la vida perfecta que Cristo vivió nos es imputada a nosotros y nos hace justos delante del Padre. Entonces, esta es la justicia que el Señor demanda cuando dice a los fariseos, o de los fariseos, si su justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia que el Señor demanda no es la tuya, no son las obras que tú puedas hacer, sino la justicia de Cristo en ti. La vida que Cristo llevó a cabo en ti es lo que el Señor ve, y eso es lo que te da acceso al cielo. Y yo te pregunto, ¿y esa vida que Cristo vivió de manera perfecta ha sido imputada verdaderamente a ti? ¿En ti están todas las marcas de la santidad de Cristo? Cuando Cristo muere nos salva, pero toda su vida perfecta nos hace justos delante de Dios, porque se nos imputa esa justicia. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente, hermanos. ¿Por qué vivió Cristo? Él no vino porque quería simplemente conocer a Israel. Él no vino a ver cómo eran los fariseos, si tenían barba o no tenían barba. Él vino a vivir una vida perfecta para poder imputárnosla posteriormente a nosotros. Esa vida perfecta es la que el Señor ve en nosotros. La vida de Cristo el Señor la ve en nosotros. Y por eso nos hace justos delante de Él. Pero no significa que porque tenemos la justicia de Cristo nosotros debemos vivir como querramos, que ya nuestros pecados han sido borrados y que podamos vivir como querramos, borrón y cuenta nueva. Y ahora por más que yo peque, el Señor va a ver la obra de Cristo. No. El Señor no te salvó para que peques. El Señor te salvó y puso en ti la obra de Cristo para que tú vivas una vida semejante a la de Él. Una vida semejante a la de Cristo. Vamos a citar algunos versículos que nos van a servir para nuestro análisis personal. Vamos a leer la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Esta es una marca de un verdadero creyente. El verdadero creyente no practica el pecado, no de una forma activa. Es cierto que tenemos la naturaleza pecaminosa, no estoy diciendo que somos santos, perfectos, y que nada nos afecta. Al contrario, el pecado afuera está muy activo. El pecado afuera es muy agresivo con nosotros. No deja tregua al enemigo. Algunos cristianos juegan a ser cristianos. El diablo no juega a ser diablo, él es diablo. Un cristiano verdadero no practica el pecado. Un cristiano verdadero no está maquinando en su corazón el pecado. Voy a hacer esta maldad, voy a hacer esta otra maldad, le voy a hacer daño a tal persona, voy a decir tal cosa que es mentira sobre esta otra persona. Un cristiano verdadero no hace eso. Ahora un moralista podría decir lo mismo, yo tampoco hago eso. Pero uno sabe en su corazón si aborrece o no el pecado. Un moralista puede hacerlo simplemente porque no tiene ganas de hacerlo. Un cristiano deja de hacerlo porque ama a Dios, porque le teme a Dios y porque odia el pecado. No practicar el pecado es la marca de un cristiano. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Un verdadero cristiano cree en Cristo. Un verdadero cristiano no va a poner su esperanza de salvación en alguien fuera de Cristo.
va a tener por completo descartado confiar su salvación en sí mismo, en sus obras. Va a descartar por completo su esperanza de salvación en lo que otros piensan de él mismo. La única esperanza que un cristiano tiene es Cristo. Y esto es una verdad absoluta. Si le preguntamos a cualquier creyente, a cualquier hermano, si esa persona quizás crea que haya otra forma de salvación, que quizás haya otra puerta para entrar al cielo, te va a decir que no. Y si escuchas a alguien decirte que la Biblia no es clara en ese aspecto, la Biblia no me dice si hay otra puerta, que tal vez la haya, no lo sé, no te puedo dar una respuesta clara, entonces estamos hablando de un hereje. La Biblia es clara cuando te dice que solamente hay un camino al Padre, que es Cristo Jesús. El único medio de salvación es Cristo Jesús. Practica la justicia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Todas las citas están en la primera epístola de Juan. Es muy importante también que la leamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. ¿Y a qué se refiere con practicar justicia? Pues justamente a llevar una vida piadosa, una vida de actos que son temerosos al Señor, una vida de actos como los haría Cristo. El Señor nos salvó para que vivamos de esa manera. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Solo líneas más arriba. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La Biblia habla de la iglesia como un solo cuerpo. Dice que nadie aborrece su propio cuerpo, ¿verdad? También dice eso la palabra. ¿Será posible que exista un hermano que odie a su hermano en la fe? ¿Será posible que haya un hermano que rechace a su hermano en la fe? ¿Que lo desprecie, que lo deteste, que le caiga mal? No. El Señor nos ha llenado de un amor único. El amor de Dios habita en nosotros. El Señor no hace acepción de personas. Si nosotros las hacemos, podemos amar más a un hermano que a otro. Es cierto, podemos tener más comunión con uno que con otro, pero ¿podemos despreciar a algún hermano en la fe? ¿Podemos menospreciarlo? Hay personas que tal vez tengan doctrinas diferentes, pero que no por eso dejan de ser hermanos. Yo puedo conocer tal vez a algún hermano en una iglesia pentecostal, y yo por su vida piadosa yo sé que es cristiano, porque veo el temor con el que él sirve al Señor, la humildad con la que actúa, con la que vive, cómo habla. Aunque no sea de la misma congregación, lo estimo mucho en el Señor, porque es mi hermano. El Señor pone ese corazón entre los hermanos. Yo recuerdo que cuando llegué por primera vez a esta iglesia, a esta congregación, yo venía de un trasfondo pentecostal, una iglesia pentecostal. Yo le pedí permiso al pastor de esa iglesia para que me deje asistir 2 semanas a otra congregación, y él me la dio. Yo en realidad ya tenía intenciones de salirme de esa iglesia porque no compartía muchas doctrinas. Aún así sabía que habían hermanos allí, pero no quería ser causa de división. Así que en lugar de yo dividirlos a ellos, yo busqué una iglesia en la que predicaran conforme a lo que yo creía, a lo que el Señor estaba obrando en mí. Y cuando yo llegué a esta iglesia, hermanos, para mí no fue llegar como un desconocido, ¿verdad? Cuando alguien llega a una iglesia nueva, pues obviamente no está en confianza con los demás porque no los conoce, no saben cómo son, hermanos, pero fue muy distinto cuando yo llegué a esta congregación con mi esposa, que en ese entonces era solamente mi novia. Llegamos, nos sentamos, escuchamos la palabra del Señor, la entonación de himnos, y para mí era algo nuevo, de verdad, porque la forma de adoración en la iglesia pentecostal es distinta. Yo me preguntaba a qué hora vienen las alabanzas, pero solo entonábamos himnos. Tal vez me pareció diferente, pero nunca me sentí mal. De hecho, cuando salí de ahí, conversé con Ginette, mi esposa ahora, y dije, ya no tengo dudas de a dónde ir, a dónde congregar. Voy a hablar con el pastor para decirle que me retiraré de la iglesia y voy a solicitar la membresía en esa iglesia, le digo a Ginette en ese momento, que era mi esposa. Y dije, yo me he sentido completamente a gusto, me he sentido completamente en casa, como si los conocieras de tanto tiempo. Yo me he sentido en familia, le digo, a pesar de que no los conocía, era la primera vez que los veía. Y así yo me sentía, y yo entiendo que ese es el amor que el Señor pone entre hermanos.
Yo no me sentía aislado, yo no me sentía el nuevo del grupo. Tal vez nunca he sido muy sociable, pero yo me sentía bien, yo me sentía a gusto, yo me sentía cómodo, yo sabía que eran mis hermanos. Porque el Señor pone ese amor entre cristianos. No hay un cristiano que desprecie a otro, que rechace a otro, no hay eso. Y si alguien tiene ese sentimiento, entonces tendría que examinarse bien. Tendría que ver si de verdad el amor de Dios está en él. Porque tú no puedes odiar a tu hermano, no lo puedes despreciar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un versículo también bastante conocido. ¿A qué se refiere con vencer al mundo? ¿De qué manera nosotros vencemos al mundo? Hubo un tiempo en el que nosotros éramos parte de este mundo, de esta corriente. Imagínense un río, la corriente fluye en una dirección. Y nosotros estamos allí yendo en la dirección con la que iba el flujo del río. No íbamos en dirección contraria. Era imposible para nosotros. No podíamos hacer lo contrario. Si el mundo decía esto, pues uno se iba para allá. Si el mundo cambiaba de parecer y decía para allá, uno se iba para allá. Porque esa era nuestra vida, esa era la forma en la que nosotros nos conducíamos. Pero desde que nosotros fuimos conocidos por Cristo, desde que el Señor nos salvó, nosotros vamos en dirección contraria al mundo. Si el mundo dice, esto no es pecado, el homosexualismo en realidad es solamente una opción de vida, no es pecado, no los menosprecies. Nosotros decimos, no, sí es pecado, y yo no puedo aprobar el pecado. Es cierto, yo no voy a odiar a los pecadores. Yo tengo que con amor predicarles la palabra del Señor, pero yo no voy a aprobar lo que tú apruebas. Y entonces uno va en dirección contraria. Y cuando estás yendo en dirección contraria a lo que el mundo dice, a lo que el mundo establece, estás venciendo al mundo. Cuando el mundo te dice esto, en realidad, que uno sabe que es bueno, es malo, si tú le haces caso, estás yendo con la corriente del mundo. Pero si tú eres consciente y sabes que lo bueno es bueno y siempre va a ser bueno, aunque el mundo te diga lo contrario, tú estás venciendo al mundo, estás luchando contra el mundo. El mundo nunca va a dejar que su flujo se alinee a la dirección a la que tú vas. Pero uno tiene que saber siempre en qué dirección está yendo la corriente del mundo. Bueno, si ellos van para allá, entonces tengo que ver bien la situación, porque yo no puedo ir en la dirección del mundo. Uno no puede aprobar lo que el mundo aprueba. Hay tantas cosas que poco a poco se están aprobando. El aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual. Son cosas que a la larga van a llegar también a este país. No lo queremos, oramos para que no ocurra. Pero dentro de un tiempo es muy posible que eso ocurra. Y nosotros, porque el mundo lo apruebe, ¿lo aprobaremos? Porque muchos legisladores estén de acuerdo con eso, ¿lo aprobaremos también? No. Para nosotros el pecado va a ser siempre pecado. Nosotros en ese sentido tenemos que luchar contra el mundo y vencerlo. Eso es lo que hace un cristiano. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Este versículo debería darnos certeza de que nosotros, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, somos guardados por el Señor. A pesar de lo muy malvados que podamos llegar a ser, el Señor nos preserva. Y si pecamos, el Señor nos redarguye. Tal vez cuando estás meditando en la palabra del Señor, tal vez por medio de un hermano que te comparte una palabra del Evangelio, el Señor te perdona si te arrepientes. Y el Señor te asegura que tú eres su hijo. Son las marcas que solamente un creyente tiene. A un mundano tú no le puedes pedir que no practique el pecado, tú no le puedes pedir que crea en Cristo. A menos que el Señor lo ilumine, Él no va a creer en Cristo. No va a practicar la justicia, no va a amar a los cristianos, no va a vencer al mundo, va a ir junto con ellos y no se va a mantener puro. Quienes sean hallados justos delante de Dios oirán de Él las siguientes palabras: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras, hermanos, llenan de esperanza, de saber que el Señor un día dirá de sus hijos, a pesar de todo lo malos que hayamos podido ser,
cuando hay pecado en nosotros y lo vemos y nos arrepentimos y el Señor nos perdona, un día, a pesar de toda esta forma malvada en la que vivimos, el Señor nos dirá estas palabras: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, en una congregación pequeña, en un pueblo lleno de pecaminosidad, de maldad. Tú has sido fiel, tú has guardado mi palabra, tú has sido fiel. Él ha sido fiel en lo poco, y yo sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermanos.